Tenemos que hablar de un tema muy importante, un tema que usted tiene que prevenir, que es algo visible, ¿sí? Pero no es tan, bueno, de hecho es alarmante en esta oportunidad porque es un tema muy delicado que abordar el día de hoy. Estamos hablando acerca del trabajo infantil y hay que hay que parar orejas, de hecho, ante esta situación. ¿Por qué? Porque Bolivia no es parte de las mismas reglas internacionales que otros países. Estamos hablando de que Bolivia permite el trabajo infantil a partir de los 10 años. Imagínense, lo que la OIT y ONGs prohíbe esta situación. Vamos a hablar acerca de este tema, ya están nuestras invitadas con nosotras. Le queremos dar la cordial bienvenida a la magíster Consuelo Flores, quien es la directora del Instituto de Investigación, Interacción y Posgrado de Trabajo Social, como también le queremos dar la bienvenida a la licenciada Cecilia Santa Cruz, investigadora. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Y también licenciada, bienvenida. Buenas noches, a carta sobre la mesa. Trabajo infantil, lo decíamos, nuestro país, me atrevo a decir personalmente, no está muy bien con esta situación. Es una situación muy delicada, un tema alarmante, porque vemos a los niños en las calles y lo vemos como algo normal. Y realmente no debería ser visto de esta manera. Magíster, para empezar, ¿qué es el trabajo infantil? Sí, yo creo que es bien importante este tema porque no es un tema nuevo, es un tema que venimos de generación en generación arrastrando esta situación. El trabajo infantil es toda actividad que priva a los niños en su desarrollo y en su bienestar, tanto emocional, psíquico y cognitivo. Por tanto, el trabajo infantil es una actividad que mella la dignidad de los niños y niñas, que no les permite un desarrollo psicomotriz, un desarrollo como sujetos sociales, como personas, más al contrario les limita. En ese sentido, este trabajo infantil tiene muchas aristas, muchas causas. Una de las causas estructurales justamente es la situación de pobreza. Los niños se ven obligados a aportar a la economía de la familia porque las familias son de bajos recursos económicos y por tanto incorporan a los niños como una parte del aporte económico que deberían dar. Por otro lado, también este trabajo infantil genera múltiples limitaciones en el desarrollo de estos niños porque también está vinculado al tema de la trata, ¿no? Claro. La trata donde son niños pequeños, son explotados en fábricas y en otros espacios, ¿no? Y también limita el acceso a la educación. Los niños que trabajan básicamente hacen el abandono de las escuelas y todo. Pese que en el país es diferente, sin embargo, se da esto. Yo creo que para hablar del trabajo infantil nos tenemos que remitir también a los datos de nuestro país. Claro. ¿No? Entonces, en nuestro país, según los datos de la OIT, tenemos 83.000 menores que trabajan de 0 a 13 años. Vaya. Y trabajan más de 40 horas semanales. Pese que estos niños, según la legislación boliviana, el trabajo infantil puede estar a partir de los 14 años, sin embargo, ya es a partir de los 10 años y sin consideración de garantizar la educación de estos niños. Prácticamente los niños que trabajan abandonan la escuela. Claro. Este es un riesgo que nos permite ver la magnitud del problema de lo que es el trabajo infantil y también el último convenio sobre las peores formas de trabajo infantil que se dio en este año está enmarcado dentro de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, donde indica cómo podemos nosotros tanto sociedad civil, gobierno, políticas públicas que están dirigidas a este sector, cómo podemos cambiar, qué podemos hacer. Porque todos hablamos del trabajo infantil, pero tampoco existen políticas de protección que permitan frenar este tipo de atropello. Y bueno, unos dicen que es producto de la pobreza, pero la pobreza no puede caer en los brazos de los niños. Entonces yo creo que es un tema bien recurrente, que lastimosamente hablamos del trabajo infantil, pero pocas acciones de protección que desde el Estado, desde la sociedad civil y desde los mismos
puestos laborales, ¿no?, que se dan. Magister, lo decíamos a un principio, Bolivia permite el trabajo a partir de los 10 años y se mantiene alejada o viola de hecho las reglas internacionales o lo que dice la OIT. ¿Por qué es que se aparta de esa situación vulnerando los derechos humanos de los niños? En realidad muchos convenios, muchas convenciones internacionales, nuestro país se adscribe. Lastimosamente es a veces presión o a veces no están tomando en cuenta estas convenciones, estas normas internacionales donde el país es parte de esto. Sin embargo, no lo cumple en la medida que está un poco justificando que los niños trabajen a corta edad por la situación de pobreza de la familia. Claro. Sin embargo, esta situación de pobreza de la familia se puede revertir en el sentido que no pensemos en el niño. ¿Por qué no damos fuentes de trabajo a los padres? ¿Por qué las empresas, tanto públicas como privadas, no hacen la responsabilidad social dirigida a sectores más vulnerables, claro, a familias en situación de pobreza, dándoles fuentes de trabajo a los padres y no a los niños? Lastimosamente vemos que los niños son más explotados porque les pagan menos, tienen mayor horas de trabajo y entonces es una plusvalía que la sociedad y las instituciones saben que pueden tener mayor rédito y ganancia con el trabajo infantil. Perfecto. Licenciada Cecilia, acá nos trajo justamente una gráficas para que nosotros podamos justamente observar acerca de estas estadísticas que se dan acerca del trabajo infantil. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Una de las cosas más importantes que debemos considerar es que nuestro país no cuenta con datos estadísticos, ¿no?, relacionados a trabajo infantil específicamente. Entonces hemos recurrido a los datos estadísticos del INE y ustedes podrán ver que esto es de la gestión 2012. Pero sí tenemos datos, o sea, que han ido recabando, el INE también ha ido recabando el 2017, si mal no me equivoco, y bueno, producto de ello podemos hacer un análisis, ¿no? ¿Quiénes están en situación de vulnerabilidad? Son los niños, son los adolescentes comprendidos entre los 15 y 17 años de edad. ¿Y quiénes son? ¿Más hombres o mujeres? Debemos decir que son más hombres. Aquí representa el 47%, representa a hombres, lo que significa que los niños, que los adolescentes están más expuestos a situaciones de vulnerabilidad y a factores de riesgo también. Otro de los aspectos importantes, si vemos en esta torta, por grupos de edad, vamos a ver que con los niños entre los 7 y 11 años que no deberían trabajar, porque la norma, el Código de Niño, Niña, Adolescente establece que los que deberían trabajar, los que tienen la autorización para trabajar es a partir de los 14 años, sin embargo esto no se cumple, son los niños de 11 y 17 años, que de 7 y 11 años, que representa en este caso el 28%. Eso estamos hablando del 2012. Ahora bien, si hablamos de quienes están en otro grupo también considerable, está comprendidos entre los 12 y 14 años de edad, que representaba el 30%. ¿Dónde existía mayor trabajo infantil? ¿En el área urbana o en el área rural? De acuerdo a los datos estadísticos del INE 2012, es el área rural. Pero ahora veamos los datos que nos presentan. Ya podríamos decir esto del 2017, si mal no me equivoco, y como la magíster indicaba, la directora, que existen 83 menores entre 83.000 menores o niños, niñas y adolescentes comprendidos entre los 5 y 13 años de edad que se encuentran trabajando por más de 40 horas. Ahora bien, si hablamos de las horas de trabajo, los niños, niñas y adolescentes, dice, semanalmente deberían trabajar máximo 40 horas, pero vemos acá que se exceden en algunos casos. Pero si vemos los datos del 2012, nos dicen por ejemplo, Bolivia tenía 23 horas aproximadamente semanal, ¿no?, a nivel nacional. Pero si vamos viendo entre hombres y mujeres y los grupos etarios con los que trabajan más de 23 horas, incluso llegamos a 29 horas, están comprendidos entre las edades de 15 y 17 años de edad, son los adolescentes.
y son los que son más vulnerables, ¿no? Entonces, recordemos que este grupo poblacional está en etapa de desarrollo y de formación académica. Ahora bien, los datos también que nos dicen que hay 725,000 niños, niñas y adolescentes en la gestión ya 2016 o 17 que hicieron que recabaron información, indican que entre los 5 y 17 años de edad estarían trabajando en actividades laborales. ¿Y quiénes son más? Los varones con un 51% y las mujeres con 49%. Si vemos nuestros datos nuevamente, ¿qué podríamos decir? Que ha habido un incremento de casos de trabajo infantil. En vez de haber una Ahora reducción, bien, se incrementó. sí. El Estado boliviano establece que debería erradicarse, de acuerdo a la OIT, debería erradicarse el trabajo infantil. Pero considerando estos datos, nos preguntamos si realmente estaríamos erradicando. Creemos que no. Y creemos que la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes cada día es peor. Es más, el sistema de protección no está actuando como debería serlo. Las defensorías de la niñez y la adolescencia deberían ser, de acuerdo al artículo 136, por ejemplo, establece qué trabajos no deberían realizar los niños. Y en realidad, si vemos, la zafra todavía continúa siendo un problema, porque todavía los niños están trabajando. La zafra, la castaña, la minería, son lugares donde los niños se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo. Un riesgo para su salud, un riesgo emocional, un riesgo psicosocial también. Sí, sería una y las exploración. familias también necesitan información. Porque a veces los niños salen a trabajar y las defensorías... Hay un informe que llama la atención, que es del 2021, por ejemplo, el informe defensorial que hace conocer respecto al sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, en el que indica que las defensorías de la niñez y la adolescencia, que eran 57 gobiernos municipales, que eran una muestra, y que de esa muestra solamente 59... decían que el 12% de los municipios tomaban un registro de los niños, adolescentes trabajadores. A partir de los 14 y 17 años de edad, las defensorías deberían llevar los formularios donde se registra, deberían llevar al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo debería realizar una inspección a los espacios donde los niños, niñas y adolescentes trabajan. Estamos hablando de un debería. ¿No se hace? No se hace. Este informe defensorial indica de que no. No se hace porque no se identificaron espacios de vulneración de derechos. Claro, si no se registra, entonces, ¿cómo se puede hacer las inspecciones correspondientes? Entonces, si bien tenemos políticas, entre comillas, un marco normativo, jurídico, de protección a los niños, niñas y adolescentes, esto no se cumple. Entonces, lo que necesitamos es efectivizar ese marco jurídico, efectivizar con políticas públicas que sean eficaces, eficientes. Otro de los aspectos importantes a considerar. Antes de ello, ¿por qué no se efectiviza? ¿En qué queda justamente este código niña, niña y adolescente? ¿Por qué no se implementa como debería ser mediante la ley? Hay uno de los factores, por ejemplo, considero que es importante, es que la falta de información para las familias. ¿Cuántos niños sabrán que hay un subregistro porque no se sabe dónde están trabajando? Los datos estadísticos no nos ayudan tampoco, porque si vemos, estamos hablando del 2017-2019, que se toman datos, ha habido datos que se han relevado, pero 2012, son más de 12 años que no tenemos datos estadísticos. Yo supongo que para este censo nos darán datos, pero yo creo que la erradicación del trabajo infantil no es posible, y menos en las condiciones en las que estamos. El sistema de protección tiene que trabajar. Las autoridades, como garantes de derechos, tienen que hacerlo. Tienen que ponerse no solamente recursos, sino el personal que trabaja en estos espacios. No tienen que estar por temporadas cortas. Claro. ¿Por qué? Porque no se hace el trabajo que debería realizarse. El equipo técnico que está trabajando en defensorías de la niñez tiene que hacer este trabajo y más otros trabajos más adicionales. Entonces,
La función de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia es ver por qué esos niños, niñas y adolescentes, si realmente necesitan trabajar, si las condiciones están dadas, si este espacio en el que van a ir a trabajar no es un espacio de riesgo para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y consideramos que las políticas tienen que aterrizar. Y creo que lo mejor que se podría hacer es que nuevamente se trabajen en estas temáticas, pero ahora con gente que está trabajando el día a día. Claro, eso es muy importante. Estas estadísticas del 2012, no tenemos más de ello. Y tenemos solamente datos así Tenemos que datos de la OIT, justamente es la Organización Internacional del Trabajo, que justamente hace importantes aportes, digamos, en cuanto a estudios, investigaciones, Sí. y indica que ya en la pandemia, el 2000, este trabajo infantil ha incrementado, ¿no? Entonces, la necesidad de la pandemia, que en Bolivia ha sido bien lacerante, no estábamos preparados para esto, Claro. ha incidido en el trabajo infantil. Ha aumentado el trabajo infantil producto de la pandemia también, y por eso nuestro país es el 6º país en Latinoamérica donde tiene mayor número de niños trabajando. ¿Dónde están estos niños? Ya lo dijo, pero es bueno remarcarlo, ¿no? El 50% de estos niños están en el área rural. Sin embargo, esta área rural, las características de la unidad familiar son diferentes. En el área rural, la familia es la unidad básica de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los miembros de la familia producen para satisfacer sus necesidades, el papá, la mamá, todos, ¿no? Pero ese trabajo no es remunerado. Entonces se está confundiendo, ¿no? Porque es parte de las actividades, de las tareas, digamos, que tienen que cumplir todos los miembros de la familia. Claro, Magíster, a eso justamente va la siguiente pregunta. Hablábamos de que se necesita más información a los padres de familia por esta misma situación en los que el beneficio se lo llevan ellos en alguna remuneración, como usted lo menciona. ¿Qué tipo de información se necesita para poder parar, tal vez, en una cantidad o aminorar, tal vez para los próximos años, ese trabajo infantil? En realidad, lo que nosotros vemos, el trabajo infantil, el problema del trata y tráfico, el problema del maltrato a los niños, muchas veces decimos no existe información. La verdad es que si bien las políticas como el Código Niño y Adolescente está claro, sin embargo no hay las normativas que permitan bajar a la información a las personas, a las familias, a las comunidades, ¿no? Nosotros viajamos mucho al área rural y nos sorprende cuando llegamos o vemos un caso y la mamá, el papá, no sabemos, no conocíamos. ¿Por qué dicen que los niños tienen derechos? Porque ahora ellos ya no quieren hacernos caso. Entonces están un poco justificando, digamos, esta forma, ¿no? Pero en este caso del área rural es muy diferente al área urbana. En el área urbana los niños entran a trabajar dependiendo no de la familia, sino de otros, ¿no? Entonces, ahí el trabajo infantil en el área urbana, especialmente en La Paz, se ve día a día y hasta que es un 20% más. Me imagino. Tenemos poco tiempo, usted sabe, en televisión. Sí. Es un tema muy amplio que abordar y seguramente les vamos a estar convocando en alguna otra oportunidad, tanto usted, magíster, como licenciada, porque es muy importante abordar ese tipo de temas sociales para que justamente tengamos o pongamos una prevención ante esta situación. Magíster, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias y agradecer también al canal y recordarles que el Instituto de Investigación también tiene publicaciones de trabajo infantil, embarazo adolescente. En las redes sociales. Sí. Perfecto. Licenciada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, no olvidemos que tenemos niños, niñas y adolescentes que están en situación de riesgo y vulnerabilidad y que tal vez están viviendo en la calle, ¿no? Y ellos son los más vulnerables. El Estado tiene que tomar medidas de protección, una protección reforzada. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ambas.